Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Kevin Joan Reyes López y me encuentro en la licenciatura de Comercio Internacional y Aduanas. El día de hoy les voy a exponer mi problemática de investigación, que es México como primer socio comercial de Estados Unidos. Siguiente, por favor. Bueno, vamos a primero entrar un poquito en contexto. ¿Cuáles son los factores que intervienen al que México intervenga o se coloque como primer socio comercial de Estados Unidos? Bueno, una de las principales causas de esta problemática es la guerra comercial entre Estados Unidos y China, el brote del coronavirus, la inmigración, las importaciones y las exportaciones principales de Estados Unidos y México, y el triunfo de la presidencia de Donald Trump. Siguiente, por favor. Bueno, vamos a entrar un poquito en contexto. ¿A qué se debe la guerra comercial entre Estados Unidos y China? Bueno, Estados Unidos incrementó los aranceles para los productos chinos. China exporta productos a Estados Unidos, más de 120 productos. Trump elevó los aranceles a 50 millones de dólares para productos chinos en el 2018. Fue así como China canceló la entrada a su país productos americanos. Fue así como Estados Unidos contraatacó para elevar aún más los aranceles a 100 millones de dólares para productos chinos. Entre ellos se encontraban frutas secas, frutas y verduras, automóviles, aviones, manufactura, entre otros productos. Fue así como China se quiso alejar un poco, pero la atacó el coronavirus. Este virus empezó a propagar tanto que el país entró en cuarentena y no entraba ni salía ningún producto. Fue así como China le dejó el camino libre a México para que se colocara como primer socio comercial. México se ha convertido por primera vez en el primer socio comercial de Estados Unidos. De acuerdo con cifras que ha presentado esta semana el gobierno estadounidense, el comercio bilateral alcanzó los 614.500 millones de dólares el año pasado y la economía estadounidense importó más de 358 millones de dólares de productos mexicanos, lo que presentó más del 14% del comercio en este país, la cifra más alta para México desde que se tiene registro. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Bueno, vamos a explicar un poquito de estas causas, más de las que ya les acabo de mencionar. El valor de las importaciones y exportaciones entre ambos países ascendió a 97.418 millones de dólares. En efecto de la guerra comercial entre Estados Unidos y China, generó una contracción en el tráfico de mercancías entre ambas economías y el país asiático retrocedió al tercer lugar entre los principales socios comerciales. Como se les acababa, China anteriormente se encontraba en el primer lugar y México en el tercero. En el segundo se encontraba Canadá. Pero al ser China el brote del coronavirus y entrar en la guerra comercial con Estados Unidos, dejó el camino libre, quedó en tercer lugar y México avanzó al primer lugar. Casi el 40% de las ventas mexicanas fueron de la industria automotriz, con 10.538 millones de dólares. El Telecán logró un incremento de importaciones del comercio exterior de México. Donald Trump ha insistido reiteradamente que definir el Telecán como un desastre en el peor de los acuerdos comerciales para Estados Unidos, el que no aceptará renegociación. ¿A qué se refiere esto? Una vez entrada la presidencia, Donald Trump pensaba que el Telecán y el Temet hoy en día solamente favorecía la mayor parte a México y a Canadá, que veía beneficio para su país, pero no como él quisiera. Fue así que lo consideraba un desastre y quería renegociarlo, si no, no entró. El brote del coronavirus en China ha generado afectaciones económicas que sacuden los mercados mundiales de productos básicos e interrumpe las redes de suministro que actúan como el pilar que sostiene la economía mundial. Como bien sabemos todos, China es una potencia a gran escala, primera potencia mundial. Al entrar en brote del coronavirus y resguardar sus mercancías y no dejar que entre ni salga nada de su país, estará afectando las importaciones de sus productos a otras naciones. Estas otras naciones tienen que buscar
otros aliados o renegociar las entradas de las mercancías para así sustentar lo que China importaba a sus países. Siguiente, por favor. ¿Cuáles son las consecuencias? Trump utilizará el TEMEC como arma política al vociferar su importancia para la economía y la falta de voluntad del partido. Guerra contra las drogas, intervención de inspectores laborales estadounidenses para que auditen las condiciones de trabajo en establecimientos en México, la democracia de México. ¿Cómo podemos explicar estas consecuencias? Al pasar al primer lugar como socio comercial de Estados Unidos, México, tenemos que tomar estos factores importantes que van a pasar. Al involucrarse más México con Estados Unidos, va a mandar gente para las empresas tanto públicas como privadas para que así verifiquen la calidad, que verifiquen el trabajo de las empresas que lo estén haciendo correctamente. La democracia, todos sabemos que México no se considera un país democrático por tanta corrupción que tenemos en los lugares de gobierno. Entonces, así mismo, teniendo una vez más entrada a Estados Unidos aquí en México, tendremos menos democracia. Siguiente, por favor. Alternativas de solución. Bueno, me dio la tarea de hacer unas pequeñas encuestas vía internet a nivel municipal, aquí de mi localidad, y estas fueron algunas de las alternativas que nos dieron. Atender con mayor precisión otros tratados comerciales, formular leyes que respalden México como país ajeno a cualquier conflicto político, económico, social de Estados Unidos, concientizar a la ciudadanía de escoger gobernantes competentes que fomenten su gobierno democrático, exportar más e importar menos. Tenemos nosotros los mexicanos que analizar otros tratados comerciales para así deslindarnos un poco más de Estados Unidos. Al tener en la frontera norte a Estados Unidos nos hace más fácil obtener o importar más productos americanos. Pero eso no nos ayuda, al contrario, nos afecta un poco porque exportamos nosotros menos. Entonces, al tener nosotros más importaciones, pero menos exportaciones, nos disminuye nuestra economía. Entonces, al tener más aliados comerciales en otros lados del continente americano o de otros continentes, posiblemente tendríamos más beneficios. Formular leyes que responden a México como país ajeno a cualquier conflicto político, económico, social de Estados Unidos. Bien, nosotros consideramos a México como un país libre y soberano, pero teniendo a Estados Unidos no es así. Entonces, el gobierno mexicano debería fomentar leyes que respalden a México para que Estados Unidos no se involucre o no nos veamos involucrados en cualquier conflicto que esté afectando a Estados Unidos. Siguiente, por favor. Bien, en conclusión podemos decir que México involuntariamente se ha vuelto dependiente de Estados Unidos, ya que los gobiernos tanto mexicano como estadounidense y los tratados de libre comercio van de la mano con situaciones iguales. China, al verse comprometida en el caso del coronavirus, dejó el camino libre a México para ser el primer socio comercial. El caso de inmigración se ve involucrado para que México es un país para destino para pasar después de nuestra frontera americana. En México, al ser un país con mano de obra barata, Estados Unidos lo ve como un punto importante para exportar sus empresas y así regresar al país como materia prima terminada. Y en los últimos años, al ganar Trump la presidencia de Estados Unidos, vino con nuevas ideas que favorecen a su país, pero no a los demás. Bueno, en este caso podemos ver que tendríamos que cada gobernante tenía que ser cierto porcentaje egoísta para que así saliéramos beneficiados tanto las otras naciones como las naciones mismas. Asimismo, la guerra contra las drogas tiene que ver demasiado. Al llegar los cárteles mexicanos a las fronteras, tanto norte como sur, se ven afectadas las economías o la delincuencia misma. Y bien, espero les haya gustado mi presentación, espero les hayan aclarado algunas dudas que tenían acerca de la problemática. Y eso sería todo. Muchas gracias.